Bueno, pois boas tardes. Despois destas presentacións da presidenta, da coordinadora do ciclo, pois, bueno, para min é un gusto estar aquí, conducir un pouco esta nova sesión do ciclo Pensarmos, tamén acompañada, enseguida vou falar de quen me acompaña. Imos pensar con ela sobre un tema que está moi presente na sociedade actual, como é o tema do patrimonio cultural, que incorpora toda unha complexidade polas súas dimensións sociais, políticas, económicas. Ademais, estamos nunha institución patrimonialista que ten funcións moi importantes en relación co patrimonio cultural de Galicia e a que lle compete tamén exercer unha mirada crítica sobre o patrimonio, autorreflexiva, podíamos decir, que socialmente, ademais, creo que se practica moi pouco, non? Senón que, máis ben, con respecto a este tema, existe, como din algúns autores, un discurso autorizado, non? Dominante, que tende a identificar o patrimonio con algo que é indiscutible, incuestionablemente bo, valioso por si mesmo e que non se cuestiona, en definitiva, non? Entón, hoxe o que pretendemos é ir un pouquiño máis alá, non? Deste enfoque, podíamos decir, complaciente, non? Cara ao patrimonio e a chegar unha mirada crítica máis fonda, máis complexa, conversando entón con Victoria Quintero Morón, que ten unha longa traxectoria de pensamento sobre o patrimonio cultural con este enfoque crítico. É especialista fundamentalmente en temas do patrimonio cultural de Andalucía, traballou nunha institución andaluza relevante desde o punto de vista patrimonial, como é o Instituto Andaluz do Patrimonio Histórico, e en estes momentos, ainda que sigue vinculada a esta institución, publicando na súa revista, en este momento, xa hai algúns anos, está como profesora de Antropoloxía Social na Universidade Paulo de Olavide de Sevilla. Ten numerosas publicacións sobre diversas expresións patrimoniais que van desde paisaxes culturais ata manifestacións rituais, festivas, sempre cun enfoque, diríamos, sobre o patrimonio inmaterial, fundamentalmente, porque, como algunha antropóloga ten dito, en realidade, o patrimonio é todo inmaterial, non? Porque é patrimonio na medida en que temos ideas, valores, emocións con respecto a él, non? E este é justamente o enfoque característico de Victoria como antropóloga. É un enfoque social do patrimonio, é un enfoque que toma en conta esos contextos sociais e toma en conta os usos sociais do patrimonio, non? Esa mirada crítica a que me refería eu consiste en preguntarse que patrimonio, para quen patrimonio e para que patrimonio. E iso é un pouco o que nos vai axudar a facer hoxe aquí. Ademais desas publicacións sobre diversas temáticas, expresións patrimoniais, coñece tamén moi ben os marcos legais, os marcos institucionais do patrimonio cultural, dos que depende moi directamente a realidade do patrimonio, tanto os que se refiren a Andalucía como os que se refiren ao marco UNESCO, que sabemos que é tamén hoxe en día fundamental. Este contexto andaluz, que ela coñece tamén, creo que representa un marco comparativo moi interesante para nós, para Galicia. Son comunidades autónomas entre as que existen algunhas similitudes e tamén moitas diferencias, pero, por exemplo, esa longa tradición de elaboración patrimonial e identitaria que comparten ambas comunidades
pois creo que ofrece un marco comparativo interesante e tamén o contexto actual no que ese patrimonio está sendo utilizado como un recurso para reorientar as bases económicas de cara ao sector turístico, non? Son temas que compartimos e que son interesantes. Ela non coñece tan ben o contexto de Galicia, pero coñece porque tamén colabora desde hai tempo con equipos de investigación no INCIPID, na Universidade de Santiago, e codirectora dunha tese de doutoramento con este enfoque crítico feminista sobre o patrimonio cultural, unha tese pioneira en Galicia da profesora tamén da Universidade de Santiago, Guadalupe Jiménez, que está aquí, sobre a Costa da Morte, sobre a patrimonialización da Costa da Morte. Bueno, xa digo, entón este diálogo entre Galicia e Andalucía ten dado xa mostras de fertilidade e seguro que o sigue dando aquí. Entón, bueno, pois vamos a pensar con ela e a exercer ese pensamento crítico. Está no marco dos enfoques críticos do patrimonio que se denominan así o seu pensamento, o seu traballo. Diríamos que de aí ao enfoque crítico feminista hai bastante pouco camiño, non? Porque digamos xa, o primeiro elemento ao que hai que enfrontarse ou que hai que revisar é que este ámbito se denomine patrimonio. É dicir, que a súa etimoloxía teña que ver co legado do pai. Entón, se transita xa moi facilmente, ou non tan facilmente, non sei, non lo vai explicar un pouco, desde o enfoque crítico do patrimonio aos enfoques feministas. É dicir, a pregunta por cal é a presencia das mulleres aí e a constatación da que partimos hoxe de que o patrimonio ten xénero, non? Bueno, como sabedes, entón, o formato que temos é o de un diálogo inicial de 60-70 minutos para mostrar os distintos aspectos que están implicados, que podemos pensar, e despois a conversa ábrese á participación dos asistentes. Victoria nos trae tamén un conxunto de imaxes que imos poñer como trasfondo do que non están coordinadas co que se vai a falar aquí, sino que é un trasfondo de escenas que teñen que ver co patrimonio e coa participación das mulleres. E non sei se me olvido de decir algo que me dixechedes que debía de anunciar, bueno, a intervención do público despois co micrófono para que se poda escoitar. Entón, empezamos. Bueno, pois empezamos así como co cuantitativo, si te parece. ¿Me dejas dar las gracias? Por Dios, perdona. Veña. No, yo quería agradecer la invitación al Concello da Cultura Galega, a la presentación de su presidenta Rosario Álvarez, a la compañía de Celia Pereira y a la propuesta que me ha hecho la profesora Nieves Herrero, y agradecer la presencia de las personas que estáis aquí hoy y de las personas pues, que puedan estar interesadas al otro lado de la red. Entonces, pues es un privilegio pensar con vosotras sobre patrimonio y género, patrimonio y diversidad. Y estoy encantada. Gracias. Muy bien. Pues, ya podemos. Sí, te decía de empezar por ofrecer algúns datos, non? Que soporten este título, non? De que ten xénero, de que o patrimonio ten xénero, non? Fundamentar un pouco no cuantitativo con algúns datos e despois pasamos a facer xa máis un análise cualitativa, non? De outro tipo. Sí, lo cierto es que tenemos tan normalizado y tan interiorizada una mirada sobre el patrimonio que nos parece natural lo que vemos del patrimonio y no nos llama normalmente la atención. Por eso empezar con algunas cifras nos sirve para recordar que aunque han cambiado mucho las cosas
Y las mujeres hoy día tenemos derechos que a lo mejor hace 100 años pues podían ser llamativos. Estamos todavía muy lejos de esa igualdad deseada. Entonces, bueno, algunos datos, yo creo que no funciona, pero bueno, ya luego lo pasaremos. Algunos datos que a mí me llaman la atención siguen teniendo que ver con lo que se llama la gráfica en tijera entre las personas que estudiamos carreras o temáticas que tienen que ver con el arte y la cultura y las personas que ejercemos los oficios en las temáticas de arte y cultura. Por ejemplo, el 70% de las personas que estudian Historia del Arte o Bellas Artes son mujeres, el 80% de las personas que estudian Restauración y Conservación son mujeres, pero solo el 40% del empleo en temas culturales es de mujeres. Aunque es cierto que en el ámbito de los museos y patrimonio este porcentaje está por encima del 60%, pero aún así seguimos teniendo papeles no tan directivos o, sobre todo, las instituciones culturales con más recursos todavía cuesta que sean, hay excepciones, todavía cuesta que sean presididas por mujeres. El 70% del patrimonio arquitectónico aproximadamente tiene que ver con fortalezas, iglesias, palacios, que normalmente son interpretadas en clave masculina. Guerreros, soldados, sacerdotes, obispos, nobles, reyes, y en las que las figuras femeninas se suelen diluir. A raíz de un trabajo que está haciendo Nieves sobre la estatuaria, le eché un vistazo, hice una búsqueda en Google sobre las 10 estatuas más populares del espacio público de mi ciudad, de Sevilla. Y de ellas, solo 2 tienen mujeres. Una es una musa desnuda leyendo, que representa a la generación del 27, y otra son 3 figuras que representan el amor desde el punto de vista de Becker. Bueno, y así podríamos seguir, ¿no? De las 1.700, esto es un dato muy conocido, de las 1.700 obras que expone el Prado, solo 10 son de mujeres. Y algunas han entrado muy recientemente en las salas y por presión popular. Una revisión que hace el equipo de Herranz sobre las rutas ibéricas en Jaén, el viaje al tiempo de los íberos, por ejemplo, nos muestra cómo en una secuencia de una línea del tiempo, de 16 secuencias, solo una hace referencia a actividades que tienen que ver con mujeres. Y todo esto en un contexto que yo creo que todavía creo que las historiadoras del arte y las arqueólogas son las que están haciendo mayores trabajos para adelantar una visión pues femenina en las artes. Entonces era como empezar por las cuentas, ¿no? Claro. Que dicen las feministas que las cuentas importan todavía. También los cuentos, pero las cuentas son importantes. As cuentas cuentan. Entón, podíamos tamén falar de que aporta o enfoque feminista a crítica patrimonial, ao enfoque patrimonial, o sea, porque xa sabemos que non é engadir mulleres, non? Non é solamente decir, pois as mulleres están aquí, están facendo isto, están facendo outro, que claro que iso é importante, non? Pero creo que a liña da crítica feminista vai máis alá disso, non? É unha crítica máis de fondo, unha crítica epistemolóxica, diríamos, e permite, ademais, ver outras cousas distintas e de outra forma o patrimonio.
Claro, yo creo que la epistemología feminista rompe muchos modelos, incluso para la crítica, para las teorías críticas patrimoniales. Claro. Va mucho más allá, va mucho más allá. Sí que quizá yo sí empezaría por dar unas pinceladas sobre qué es eso de la teoría crítica del patrimonio, porque puede haber personas que lo conozcan bien y otras que no tanto. Y lo que viene a hacer, yo creo que tú lo has señalado ya brevemente, pero lo que viene a incidir es en esa idea de que el patrimonio no es autorreferencial, no es algo que ha estado siempre ahí, no siempre se ha mirado de la misma manera, sino que el patrimonio es algo que vamos construyendo y es algo que se va definiendo por la sociedad que lo erige, que lo reconoce como propio. Dentro de esa visión, yo destacaría, que es bastante compleja y elaborada, yo destacaría dos dimensiones quizá. Una es pensar que el pasado se construye desde el presente, que por lo tanto hay múltiples relatos potenciales del pasado y tienen que ver con cómo las sociedades del presente miran su memoria y lo siguiente es que a esa memoria nos aproximamos a través de relaciones de poder. De manera que el patrimonio muestra esas relaciones de poder, esas asimetrías y le da más valor, digamos, o representa más veces el patrimonio de las élites, de los grupos de poder, y históricamente ha invisibilizado y ocultado las memorias de los grupos más desfavorecidos, las memorias de los grupos racializados, las memorias de las clases trabajadoras y las memorias de las mujeres. Y sí, no es automática, es verdad que con esa mirada sobre un patrimonio que representa más a los grupos de los poderosos, pues claro, decimos, ¿y dónde están las mujeres? Que ya se preguntaban por esto las feministas de la segunda ola. ¿Dónde están las mujeres en el arte? Pero la epistemología feminista, si quieres, pone en cuestión no solo el tema de la representatividad, y la representatividad, como tú muy bien has dicho, no es solo añadir mujeres, ¿no?, que decía Sandra Harding, sino que cómo son representadas las mujeres y los hombres. Porque, me interrumpes cuando quieras, porque cuando hablamos de género no hablamos solo de mujeres, aunque estamos haciendo incidencia en esto de las mujeres, sino que estamos hablando de cómo se construyen y se representan las identidades y los roles de hombres y mujeres, cómo son construidos en una relación asimétrica y de subordinación. Luego, cuando hablamos de que el patrimonio tiene género y que decía Laura Jane Smith, y es masculino, tiene género y es masculino, es porque hay una invisibilización de lo que hacen, una ceguera analítica con respecto a lo que hacemos las mujeres, pero también una reproducción de esas asimetrías, una naturalización de las asimetrías y de los papeles dicotómicos en los que se encasilla a hombres y mujeres. Podría seguir con las epistemologías, pero si quieres, paramos aquí. No, bueno, un pouco nesa liña, non? De que non é só que estén ou non representadas, sino tamén como están representadas. Eso tamén forma parte da revisión feminista, non? E é moi importante, porque por eso simplemente engadir non chega, non? Sino que hai que ver eso, como están representadas, por quen, tamén a perspectiva delas mesmas, de como se gustarían ver aí no patrimonio, non? Con isto refírome, por exemplo, a ese vínculo digamos, tan establecido entre a muller e a tradición, non? Como moitas veces, pois si, representemos as mulleres, pero
non as representemos tradicionalizadas, non sigamos con esa mensaxe de a muller representa a tradición, que isto é algo que estamos vendo, ao mellor, e que pode pasar a veces por unha perspectiva feminista, non? E entón, bueno, pois esa cuestión dese vínculo entre muller e tradición, non? Como ves ti a necesidade tamén de criticalo, non? De deconstruílo, non? E de mostrar como está tamén vinculado a uns intereses determinados, non? Sí, a ver, muchas veces lo que hacemos es usar papeles tradicionales para seguir manteniendo, naturalizando esas diferencias. Y la representación que se hace la representación que se puede hacer de las mujeres, ya nos dicen los análisis de Yuval Davis sobre el nacionalismo, que las mujeres llevamos el peso moral de la nación, somos las madres reproductoras de la nación, pero también somos las transmisoras de la cultura de la nación. Y en ese papel, pues llevamos sobre los hombros todo el peso de unas tradiciones que nos encasillan en unos papeles que, igual que el nacionalismo se construye a lo largo del siglo XIX, nos encasillan en unos papeles de la mujer, el ideal de buena madre y de mujer burguesa del siglo XIX, que no corresponde para nada con una de las miradas que nos traen las epistemologías feministas, que son aquellas de la interseccionalidad. Todo lo que nos han traído los feminismos negros, los feminismos periféricos, que nos han hecho pensar que no solo hay un tipo de mujer, sino que hay una diversidad de mujeres, y en esa diversidad de mujeres, desde luego, no somos nunca reducibles a mujeres pues burguesas del siglo XIX. Y es muy fácil forzar, lo vemos muchas veces en muchos ejemplos, cómo esa representación nos sigue encasillando, pues pensamos en las mujeres en las sociedades agrarias, en Andalucía, por ejemplo, y como muchas veces se habla de la mujer tradicional en Andalucía y se piensa en una mujer, y se habla de mujeres pues que están en casa, que son... Yo estoy trabajando ahora, por ejemplo, en un proyecto sobre las dehesas de Alcornocal, que son trabajos forestales muy asociados a la masculinidad, a una masculinidad tradicional, y esa masculinidad se construye por contraposición a una feminidad que se asocia al papel reproductivo y al espacio privado. De nuevo, todas esas dicotomías que el feminismo ha puesto encima de la mesa y que nos ha mostrado que son dicotomías que naturalizan las diferencias subordinando a las mujeres. Cuando una mirada interseccional lo que nos dice es que las mujeres de clase trabajadora, las mujeres de los grupos jornaleros, de los grupos camperos con muy pequeña propiedad, eran fundamentales y durante mucho tiempo han vivido en el campo y han trabajado y han hecho labores de carboneo, han estado trochando monte, han estado acompañando en todas las labores de recolección forestal, y es cierto que no han tenido el papel de mujeres, de maestras corcheras, porque la ideología no se lo permitía, pero eso no puede hacernos invisibilizar que el concepto que tenemos de público-privado a partir de los años 50 y 60 en este país no es trasladable a ese espacio en el campo, donde lo doméstico está expandido, donde lo productivo y lo reproductivo está interrelacionado. Y, por ejemplo,
Esa es unha das cosas que se me viene a la cabeza. Sí, claro, pero é unha mostra tamén moi clara do que a perspectiva feminista sobre o patrimonio cultural pode aportar ao coñecemento do patrimonio cultural como cultura, non? E non como patrimonio, é dicir, tamén na literatura sobre patrimonio hai esta expresión, non? Como da cultura ao patrimonio hai todo un proceso de reificación, de fixación, de estereotipos, que se perde moitas veces a realidade viva da cultura, non? Entonces, isto é interesante o que acabas de decir, porque esa mirada feminista máis achegada ao que pasa verdadeiramente na realidade, non? Eu creo que enriquece moito tamén, non? A análise do patrimonio cultural, isto que estás dicindo ti, non? Ver toda esa diversidade de grupos, a menudo nos presentan ese patrimonio como dun suxeito que ti decías, non? Un suxeito homoxéneo, sin diferencias, e aquí podemos ver toda esa diversidade, non? E en esa línea, non sei se podías falar un pouco máis do que máis cousas aporta, non? Que pode aportar? Eu creo que fundamentalmente eso, non? A vida cotiá, non? É dicir, como é a vida cotiá, como son, pois, estás dicindo ti, os procesos productivos, non? Toda esa complexidade, diversidade que hai aí. Sí, está la diversidad. Es verdad que los procesos de patrimonialización, no toda la cultura es patrimonio, no todos los elementos de la materialidad son patrimonio. El patrimonio pasa por un proceso de selección. Claro. Y tú decías al principio de esta presentación, cómo se hace el patrimonio, quiénes hacen el patrimonio y qué nos hace, qué efectos tiene el patrimonio. Y bueno, los efectos que tiene el patrimonio es que el patrimonio funciona como espejo y de alguna manera reafirma identidades, muestra valores, educa, pero yéndome hacia atrás, hacia lo que preguntabas, yo creo que la mirada feminista también nos muestra, las epistemologías feministas reflexionan también sobre varias dimensiones, por ejemplo, cómo se construye el canon estético, cómo se construye el canon que lleva a la selección cultural. Y esa selección por la que se construye el patrimonio, cuando cuestionamos la universalidad del conocimiento, cuando cuestionamos la neutralidad del conocimiento, cuando cuestionamos la objetividad del conocimiento, que son algunos de los paradigmas que pone encima de la mesa esa teoría del conocimiento feminista, pues se disuelve, o el canon, digamos, que es cimbreado de una manera muy llamativa. Y frente a la fuerza del genio creador, a las gestas de los grandes hombres que normalmente vemos en el patrimonio, lo que nos muestran estas miradas es que podemos seleccionar unos patrimonios mucho más colectivos, no solo unidos a lo cotidiano, sino a cómo escuelas de arte van creando nuevas ideas, y entonces no hay que buscar al pintor o al escultor o a la escultora más singular, sino que muchas veces podemos pensar en cómo distintas personalidades van construyendo una escuela con diferencias, es decir, y dejando de lado ese individualismo, esa genialidad, y repensar. O, por ejemplo, ¿qué otra cosa nos trae las miradas feministas? Pues eliminar, borrar las diferencias de lo que se considera público y privado, de lo que se considera que está en un lado y en el otro. Y estoy pensando, por ejemplo, en algún trabajo de las arqueólogas que he citado anteriormente, entre ellas Paqui Hornos, pues que nos muestran cómo las mujeres íberas eran
personas muy importantes en los espacios públicos de celebración del ciclo de vida, y todo el espacio hacen una interpretación de mirada hacia el pasado en la que se une esa consigna de lo personal es político. Bueno, pues se une como para una sociedad el paso por los ciclos de vida es importante, y el papel de las mujeres en esos ciclos de vida, ellas piensan que en las sociedades íberas también era importante. Entón, bueno, é moi interesante isto que acabas de decir, o sea, unha mirada pois, moi distinta, novos patrimonios, unha concepción distinta do patrimonio, tamén a diversidade, son, digamos, elementos os que está apuntando a crítica feminista, distintas autoras que están traballando aí. Hasta que punto digamos, este desafío que está ofrecendo a crítica feminista ao patrimonio ten receptividade por parte das administracións, por exemplo, como ves ti isto en Andalucía? Está aparecendo en programas, se está potenciando, se está financiando? Bueno, en museos, por exemplo. A ver, es muy difícil hacer como un resumen, pero yo te diría que en el ámbito del patrimonio, en lo que conozco del patrimonio, las acciones del patrimonio, tanto desde el Ministerio de Cultura como desde, que son dos instituciones diferentes, como desde la Junta de Andalucía, en general, el tema del género en el patrimonio ha llegado hace muy poco. Es verdad que las luchas feministas vienen desde hace mucho tiempo. Ya las sufragistas hicieron pues, una iconoclastia denunciando el papel. Es decir, que no es que no haya miradas feministas hacia el patrimonio y hacia el canon patrimonial desde hace mucho tiempo, pero en el ámbito institucional e incluso en el ámbito de la academia, la perspectiva de género y la perspectiva feminista es tratado como un tema. Es un tema muchas veces marginal, a veces un poco más central, dependiendo de... y al ser una temática, en el ámbito de los museos en general, es una temática que se vincula pues a exposiciones temporales, a itinerarios alternativos, igual que pasa con el tema de la diversidad sexual, por ejemplo. Lo que tenemos son cosas muy puntuales, muy efímeras, con mucha... Es cierto que cada vez hay más publicaciones académicas y es cierto que, afortunadamente, cada vez tenemos más asociaciones de mujeres que están siendo muy potentes y que están empujando, pero sigue siendo algo muy concreto, muy limitado, muy específico. El Ministerio de Cultura en 2022 ha creado un observatorio que creo que es una idea fantástica. Desde hace... También desde 2022 o un poco antes tenemos la Red de Museos por la Igualdad, que están desarrollando a partir de una asociación un trabajo con herramientas para hacer autodiagnóstico de cómo de feministas son las exposiciones de los museos, que ya me gustaría a mí que eso se pudiera trasladar a otros ámbitos del patrimonio, pero que todavía es una red muy pequeñita, que pocos museos siguen y que, bueno, pues tiene sus dificultades. Entonces, la política en Andalucía sobre patrimonio y género, pues hay pequeñas pinceladas. Es cierto que el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo es reconocido como uno de los museos que tiene paridad en cuanto a las exposiciones de mujeres artistas con respecto a hombres artistas, de los pocos del ámbito del Estado español, pero al igual que en el conjunto de la sociedad, en el conjunto del Estado, las acciones son muy limitadas. A mí me parece interesante, de todas formas, que
En el ámbito de Andalucía, lo que sí llevamos viendo desde hace ya un tiempo es una mirada más integral y más interdisciplinar al patrimonio por parte de la gestión patrimonial. Entonces, ahí sí que lo que sí observamos, o lo que yo observo, es que hace ya unos 20 años que se trabaja mucho en paisajes culturales, se trabaja en patrimonio industrial, se trabaja en patrimonio inmaterial, de la mano de geógrafos, de antropólogas, de otras disciplinas que van llegando al patrimonio, que somos más recientes, y que dan una mirada más integral y abren el espacio a una diversidad de memorias. ¿Eso incluye perspectiva de género? Puntualmente. Hay acciones puntuales que sí nos traen perspectivas de género. Un pouco como contraparte desto, non? Tamén gustaríame falar tamén de un dos teus últimos traballos, que ademais está centrado no patrimonio inmaterial, son as cuidadoras de patios e capitalismo de pétalos, un título precioso, non? Son miradas feministas a un patrimonio de la humanidad, non? Un traballo, bueno, ti levas bastante tempo traballando este tema, é interesante que o publicas nunha obra que sale despois da pandemia, non? Iso é moi interesante tamén, como a pandemia ofreceu un laboratorio, bueno, a moitas disciplinas, a ciencia dura tamén, desde logo, pero tamén as ciencias sociais, non? Para investigar como se produciron aí as cousas, non? Entonces, decía que era contraparte porque si por unha parte se está introducindo tímidamente a perspectiva de xénero, por outra, neste caso concreto que ti estudias, vemos as repercusiones que ten todo este paradigma económico do patrimonio que antes me refería eu, non? O patrimonio vinculado ao turismo, este valor engadido da cultura, que tamén temos en Galicia. Entonces, esa sería tamén un pouco a pregunta, non? Que efectos ten esa patrimonialización e turistificación que van xuntas en estes contextos, Andalucía, Galicia, sobre as mulleres como soportes do patrimonio e como productoras de patrimonio, no caso concreto dos patios de Córdoba. Vale, en el caso concreto de los patios. Bueno, las políticas... es verdad que las políticas patrimoniales desde hace 15 o 20 años están muy ligadas al tema turístico. Están muy ligadas a las demandas del turismo, hasta tal punto que hay autores que, recuerdo a Gravari Barbas, a Valcuende, que nos dicen que el turismo hace el patrimonio, y no al contrario. Es decir, que cuando tenemos un contexto muy turístico se busca que haya más patrimonio. Bueno, sin llegar a eso, porque claro, el tema de los patios tiene un origen, una tradición de un cierto recorrido, el concurso de los patios, yo diría, aunque los cordobeses afirman que los patios de Córdoba el concurso de los patios se inicia en 1921, se consolida realmente a finales de los años 40, principios de los años 50, pero sí que es verdad que es ha sido una de las fiestas más queridas por los cordobeses, o uno de los ámbitos más queridos. Es un concurso en el que en el centro histórico la gente abre sus casas, sus patios al vecindario. De nuevo aquí la mirada interseccional nos trae algo muy importante, y es que no todo el mundo abría su casa. Los concursos de patio son fomentados por la burguesía cordobesa,
pero quienes abren los patios son los patios de vecindad, son los patios de la gente más humilde, son los patios donde la gente vivía muchas veces en unas condiciones durísimas, a veces de hacinamiento, sin agua corriente, con baños compartidos, con dificultades y precariedades para llegar a fin de mes. Entonces, esa es una mirada hacia los patios que la patrimonialización olvida, eso cuando decíamos que el patrimonio selecciona y hace una reducción semántica, pues se hacen reducciones semánticas de significados de que sean. ¿Y cómo afecta? Bueno, desde 2012 el concurso de patios y festival de patios pasa a llamarse Fiesta de los Patios y es reconocida por UNESCO como integrante de la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. A una fiesta que ya recibía gran número de visitantes, eso crece exponencialmente y lo que tenemos es una presión turística alta. ¿Y cómo afecta a las mujeres? Pues este trabajo, que el título Capitalismo de pétalos, reconozco que es de otra persona, es de una periodista del País, Monge, que me pareció fantástica. Ella no lo titula así, ella lo usa en su texto, haciendo una mirada hacia un festival, un evento nuevo que usa esa vinculación de Córdoba con las plantas y con las flores, y aparece un evento de un empresario chino que crea un evento que se llama Flora, ¿vale? Y ella habla de capitalismo de pétalos referido a esto. Pero es verdad, con Javier Hernández Ramírez hemos trabajado en cómo cada vez más hay una desdiferenciación entre el Festival de los Patios y eventos artísticos como Flora. ¿Y cómo afecta? Pues mira, empezamos cambiando el lenguaje. Siempre se hablaba en la prensa de propietarios de patios, de personas que tienen patio, y a partir de la designación de UNESCO empieza a hablarse de cuidadores de patio. Cuidadores en masculino. Una de las cosas que nos dice la teoría feminista es que cuando hablamos en genérico lo que hacemos es ocultar a las mujeres. Cuidadores cuando la mayoría de las personas que trabajan en sus patios y que lo exponen son mujeres. Pero se habla de los cuidadores de los patios. Pasar de hablar de propietarios a hablar de cuidados significa poner el foco en la naturalización de los cuidados. Eso que Guadalupe Jiménez también ha teorizado sobre los trabajos por amor que no tienen precio, que también toda la teoría de Amaya Pérez Orozco desarrolla también. Entonces, lo que hacemos es invisibilizar esos trabajos de alguna manera. El reconocimiento, sí que se está dando cada vez más reconocimiento a las mujeres, a los hombres y mujeres que ponen patio, pero es un reconocimiento digamos, de cara a la galería, muy superficial. Apoyándome, por ejemplo, en la mirada de Nancy Fraser sobre las formas de injusticia que se ejercen sobre las mujeres, vemos formas de injusticia en la distribución económica, porque son ellas las que soportan la tradición y trabajan un montón de horas al año los patios para que eso salga adelante, y quien se beneficia de esto son, en primer lugar, los grandes turoperadores transnacionales, en segundo lugar, las grandes empresas turísticas cordobesas, en tercer lugar, los políticos cordobeses, en cuarto lugar, las pequeñas empresas de hostelería, en quinto lugar, los trabajadores de la industria turística y, al final, las familias y las mujeres que tienen
patios. O sea que y esto nos pasa con muchos patrimonios y sobre todo con el patrimonio inmaterial en general, que depende del trabajo de sus portadores, pero beneficia a otras. Es también una injusticia en la dimensión político-participativa, porque cada vez más las personas que salen, que dan la cara hablando de patios, son hombres. Los presidentes antes había presidentas de asociaciones, pero cada vez más son hombres, son más visibles en los reportajes, no sé qué. Hace poco me decía una amiga cordobesa, oye, parece que nada más que ponen patios los hombres. ¿Qué está pasando con las mujeres? Es que no están, y son mayoría, pero sí que salen, no es que no estén nunca, pero están más invisibilizadas. Bueno, un poco por ahí. Y sí que fue muy fructífero mirarlo desde la situación de pandemia, porque la situación de pandemia cambió eso. Y hizo que mucha gente que lo sabía, que lo decía, pero yo he hablado con personas después que de pronto alguien me dice, es que nos hemos planteado que vamos a dejar de poner el patio, nos jubilamos del patio. Una pareja con unos 60 años que dicen, llevamos 15 años sin dejar de poner el patio y cada vez que nos vamos de vacaciones se nos va el patio abajo, así que nos vamos 3 días, no podemos, y decidieron parar. Es decir, sé consciente de cómo pues eso es un trabajo grandísimo. Luego, otras cosas que visibilizaron la pandemia es la eficacia de las dimensiones densas culturales del patio, las que no están de cara a la galería, las que no tienen que ver con las visitas. Pues es los tiempos de silencio dentro del patio, la sociabilidad en el patio, los lazos familiares y amistosos, incluso las nuevas formas de familia que hay en algunos patios. Hay patios que ya no son patios comunales, pero en las que conviven, por ejemplo, generaciones de estudiantes, personas que viven fuera y forman como nuevos grupos familiares, familias extensas que conviven en los patios. Y eso se puso de relieve, salió en la prensa. Se muestra esa dimensión que no es para el turismo, esa dimensión densa del patrimonio que está ahí, que es una mirada muy antropológica, que es cuando se habla del patrimonio para la sociedad, pero que normalmente es muy invisibilizada y banalizada para esas memorias que sean compradas por los de fuera. Claro, porque hay, como diríamos, unha espectacularización, ¿no? Como si, o sea, a mirada sobre ese patrimonio das flores, do colorido, do espectáculo e toda esa dimensión cultural do patio, ¿no? Que é ese ámbito comunitario de sociabilidade, de expresión, que decías ti, de falar, de silencio, de descanso, eso non está no patrimonio. E unha vez máis ese tránsito, ¿no? Da cultura ao patrimonio é un tránsito tan reificador, ¿no? Tan empobrece tanto, ¿no? Verdadeiramente, e despois bueno, representa como unha apropiación ao final de toda esa dimensión comunitaria, de toda esa dimensión cultural que implica un proceso creador das comunidades, das persoas, das mulleres, ¿no? Etcétera. Eu recordaba outro día unha frase dunhas compañeiras que utilizan para un artigo, ¿no? Para algo que era nuestro, ahora es de toda la humanidad, ¿no? Entonces, de Beatriz Santa Marina y Camila del Mar. Sí, esa idea de cómo se apropia, ¿no? Y oculta o patrimonio toda esa dimensión densa, como decías ti, ¿no? Propiamente cultural, ¿no? E entón, como estábamos acabando tamén xa co tempo, e o título ten 2 partes, o título tamén era o desafío das memorias en igualdade, non? Entón, habería que falar das alternativas, é dicir,
cómo recuperamos toda esa dimensión cultural densa, participativa, diversa para o patrimonio, non? O sea, que se pode facer? Despatrimonializar, contrapatrimonializar, o sea, olvidarnos do patrimonio, falar de cultura e de cultura densa, o sea, que alternativas non habería, que propostas crees ti que poderían, desde o feminismo, tamén, pero de cara tamén ás institucións xestoras, non? Que dinámicas introducir aí que poderían recuperar esa dimensión? Despatrimonializar. Despatrimonializar. Bueno, eso es... Sería interesante. Yo siempre he pensado... Contrapatrimonializar. Sí, claro, contrapatrimonializar. Ahí creo que traigo aquí... Sí, mira, están las antimonumentas. Claro. Las antimonumentas de la Ciudad de México. Nos decía también... algunas autoras de las teorías críticas del patrimonio que entre las cosas que nos hace el patrimonio es la posibilidad de contestarle, es decir, es la posibilidad de reinterpretarlo, claro. de que el patrimonio también es performativo, que podemos subvertir las patrimonializaciones y por lo tanto darle otros sentidos. Eso creo que es importante. Otra cosa que me parece fundamental es huir de las patrimonializaciones grandilocuentes. A ver, ¿cómo lo diría? Al final, lo que yo entiendo como patrimonialización dura, el convertir algo en un monumento muy visitado, muy reconocido, muy interpretado, reduce la posibilidad de polisemia y reduce la diversidad de memorias porque sirve prioritariamente para el turismo. Y entonces hay un proceso de enajenación, de algo que tú escribías, de expropiación simbólica con respecto a los locales. Yo recuerdo que el Alcázar de Sevilla era un espacio al que yo entraba a leer, a los jardines, a leer, a pasear cuando era estudiante en los tiempos en los que me salía de clase porque me aburría. Que también he hecho esas cosas. O que tenía huecos. Eso ahora mismo es imposible porque es un patrimonio que está en manos totalmente, yo creo que aquí en Santiago también os pasará, que está en manos totalmente de los grupos turísticos y de la gestión dura. Cuando entra UNESCO en los procesos de patrimonialización, se subvierten los poderes en la gestión. La política del patrimonio varía, aparecen nuevos agentes en la política y los locales perdemos poder. Entonces, las patrimonializaciones duras nos restan capacidad de diversidad de interpretación del patrimonio, capacidad de acción colectiva, capacidad de participación. Y ese es un tema que creo que entonces yo apostaría por... Sí me interesa que yo creo que patrimonializar sigue siendo interesante porque esa mirada sobre nuestras memorias es interesante, pero apostaría por una patrimonialización más débil, más lenta, más sutil. Y luego algunas cosas que sí me parece que aporta la mirada feminista, a mí me parece necesario cambiar las políticas institucionales con respecto al patrimonio y al género. Y en vez de mirar el género como una temática del patrimonio, hacer pues una mirada, un eje estructural del patrimonio, las temáticas de la diversidad de género, de la diversidad de clase, de la diversidad étnica, es decir, empecemos a mirar y a analizar los patrimonios desde perspectivas mucho más interseccionales como un eje estructural y no como una temática puntual.
Y luego creo que tenemos ya bastantes herramientas y ejemplos de buenas prácticas o de elementos que han funcionado. Hay que propagarlas. Por otra parte, hay muchas asociaciones herstóricas, Past Woman, mujeres del arte, miradas de mujeres del arte visual, muchas asociaciones que están haciendo un trabajo impresionante sobre el tema patrimonial. Yo creo que habría que apoyar a esas asociaciones y colectivos en sus tareas de patrimonialización y en sus miradas al patrimonio, pero aquí sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con las trampas. Y aquí la trampa es confundir que la inversión de las instituciones y del Estado pueda ser sustituida por las asociaciones. Ese desmembramiento del estado del bienestar que lo que hace es transferir sus obligaciones al voluntarismo, a las asociaciones. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay que apoyar, difundir lo que hacen las asociaciones con una política y una inversión institucional real. No se puede cambiar cómo está funcionando el patrimonio a coste cero. Es decir, hay que hacer unas políticas de inversión que no lo dejen todo a la venta turística del patrimonio, porque estamos perdiendo los centros de nuestras ciudades, estamos perdiendo nuestras memorias, estamos perdiendo muchas veces parte de nuestros pueblos. Y cuando el turismo deje de venir, como ha pasado en la pandemia, este monocultivo pues nos va a dejar algunos problemas. Entonces, bueno, pero yo creo que yo sí te diría bueno, que hay mucho trabajado, que hay mucho pensado, que cada vez somos más personas pensando y que podemos... Isto que decías é interesante, non? De deixar tamén en más da sociedade civil, do asociacionismo, por exemplo, non? Porque, bueno, que está claro é que o patrimonio inmaterial, agora volvendo a resaltar este aspecto do patrimonio inmaterial, que é moi interesante para o mercado, non? Tamén hai análises de algunhas colegas, non? Que mostran como xustamente este impulso ao patrimonio inmaterial ten que ver coa diversidade que ofrece o patrimonio e a capacidade de vender todo eso, porque especifica os destinos turísticos, dalles unha nota de color, unha nota especial, e entón, digamos, é un recurso moi interesante para o mercado, non? Pero claro, deixalo exclusivamente a iniciativas, ao mellor, dunha sociedade civil que, bueno, ten que estar tamén, como decías ti, orientada, apoyada en recursos de todo tipo para dar expresión, ¿no? a esos intereses que pode ter sobre determinados patrimonios ou identidades, etc. ¿no? Que opinas un pouco do xiro participativo, non? Porque precisamente a importancia que adquire o patrimonio inmaterial fai necesaria a participación, porque se soportan as persoas e entonces se os grupos non participan, se os grupos non están aí, o inmaterial se disolve, non existe como tal. Entón é un modelo que está moi presente nos organismos públicos, na UNESCO, o vemos aquí tamén no Camiño de Santiago, nos informes que hai que facer, hai que demostrar que están participando as comunidades, os portadores, etc. Pero, bueno, como é esa participación e como debería de ser, en realidade, para lograr un pouco isto tamén que decías ti, non? E que o patrimonio estuvera verdadeiramente vinculado cos grupos sociais. Bueno, la participación,
tú has trabajado también en esto, el giro participativo, la participación en el patrimonio sigue siendo, para empezar, restringida a las tipologías patrimoniales consideradas menos importantes en la jerarquía patrimonial. Se participa en patrimonio industrial, en paisaje y en patrimonio inmaterial, pero el patrimonio sigue sin ser participativo con respecto al arte, con respecto a la arqueología, la historia. Tiene muchos más problemas, a pesar de que haya una arqueología pública y todo esto, pero en las instituciones eso no se ve tan claro y en las academias tampoco. Eso para empezar. Después, muchas veces la participación se hace precisamente como una cosmética, ¿no? Como algo de cara a la galería que se dice, sí, tenemos esta asociación, estas firmas, pero cada vez más reducida al asociacionismo, no hay una participación en las bases, sino que se crea una distancia entre las asociaciones y los grupos que realmente soportan la fiesta, y esto que decíamos antes, los preparativos de la fiesta, de las comidas, de los trajes, de los adornos, recaen prioritariamente sobre los hombros, los cuerpos de las mujeres, y la representación política y participativa recae cada vez más sobre los hombres, entre otras cosas porque las participaciones diseñadas están pensadas para un sujeto neutro, supuestamente ni masculino ni femenino, pero el sesgo androcéntrico que tienen los procesos participativos, los espacios públicos, dificultan mucho la participación real de las mujeres. La dominación simbólica que hay del espacio público masculino, las formas de participar desde la racionalidad, desde un discurso con un tono, hace mucho más difícil que participen realmente las mujeres en los ámbitos formales de participación. Por ejemplo, yo aquí siempre le pongo el mismo ejemplo que me gusta mucho, es como, pues Margaret Thatcher llegó a tomar clases para que su tono de voz fuera más grave, y cómo hay estudios ahora mismo que dicen que las mujeres que participamos en los ámbitos públicos tenemos un tono de voz más grave, porque las voces agudas de las mujeres no son reconocidas como voces de prestigio. Entonces, claro, hay muchos elementos que son muy sutiles, muy inconscientes, que son muy lentos de cambiar. La participación, pues la participación lentamente podrá ir cambiando, pero desvelar todo lo que hay detrás creo que es importante. Y sobre todo, a mí en la participación lo que más me preocupa es esa cosmética, por un lado, que legitima lo que hacen ciertas instituciones diciendo que lo han dicho las asociaciones, sin tener en cuenta la variabilidad de la población, y por otra parte me preocupa también esa transferencia de lo que está dejando de hacer el estado del bienestar y transferir el peso de los trabajos, de las inversiones a la sociedad civil. Esas son las dos dimensiones que me parecen más peligrosas de la participación en patrimonio. Con lo cual no quiero decir que no haya que participar, no, claro, pero de otra sino manera. Que hay que cambiar las pautas. Claro. Sí. Bueno, non sei se podíamos entón xa abrir a participación do público con preguntas. Hai que facelas a través do micro para que se podan...